Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que promete ser fascinante, una de esas que nos hacen reflexionar sobre las segundas oportunidades y el peso de las decisiones pasadas. El título que nos trae hoy aquí es Anne busca revivir su pasado, una nueva oportunidad, y estoy seguro de que va a captar su atención desde el primer minuto. Prepárense para un viaje emocional y lleno de giros inesperados, porque vamos a desgranar qué significa realmente buscar un reencuentro con lo que fue, y si verdaderamente podemos darle la vuelta a la página. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta trama tan intrigante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Dándole al botón de suscribir y activando la campanita, estarán al tanto de todas las historias y análisis que compartimos. Así que, ¿qué significa para Anne buscar revivir su pasado? ¿Se trata de anhelar momentos perdidos, de intentar corregir errores, o quizás de encontrar respuestas a preguntas que aún la atormentan? La idea de una nueva oportunidad es un anhelo universal, ¿verdad? Todos hemos tenido ese momento en el que deseamos poder volver atrás, no para cambiarlo todo radicalmente, sino quizás para entenderlo mejor, para sanar viejas heridas, o para dar un paso que en su momento no pudimos dar. En el caso de Anne parece que este deseo es especialmente fuerte, tan fuerte que la impulsa a tomar medidas concretas, a no quedarse esperando, sino a buscar activamente esa conexión con su historia. ¿Qué es lo que la lleva a este punto? ¿Hay algún evento detonante, alguna revelación? ¿O es simplemente un cúmulo de sentimientos y recuerdos que la empujan a actuar? Imaginen por un momento estar en la piel de Anne. ¿Qué harían ustedes si tuvieran la posibilidad de revivir una parte de su pasado? ¿Buscarían a alguien que perdieron? ¿Intentarían recuperar un objeto o una experiencia que significó mucho para ustedes? La dificultad radica en que el pasado, por definición, ya ocurrió. No podemos alterarlo, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva sobre él, podemos interpretarlo de nuevas maneras y podemos, sobre todo, aprender de él para construir un futuro diferente. Y eso es precisamente lo que Anne parece estar intentando, o al menos, eso es lo que esperamos desentrañar en este análisis. La búsqueda de revivir el pasado puede tener muchas facetas. Para algunos puede ser un proceso introspectivo, un viaje hacia adentro para comprender mejor quiénes son hoy. Para otros, como parece ser el caso de Anne, puede implicar una acción externa, una búsqueda activa de personas, lugares o situaciones que fueron fundamentales en su vida. ¿Qué tipo de pasado está intentando revivir Anne? ¿Es un amor perdido, una amistad rota, una etapa de su vida que considera la más feliz, o quizás un momento en el que cometió un error del que se arrepiente profundamente? Cada una de estas posibilidades nos abre un abanico de interrogantes y nos invita a pensar en las motivaciones humanas más profundas. La frase «una nueva oportunidad» es clave aquí. No se trata solo de mirar hacia atrás con nostalgia, sino de ver ese pasado como una fuente de aprendizaje y, sobre todo, como un trampolín hacia algo mejor. ¿Qué espera Anne de conseguir con esta nueva oportunidad? ¿Es la reconciliación, el perdón, la redención, o simplemente la posibilidad de cerrar un ciclo y seguir adelante con mayor paz interior? Es interesante pensar en cómo las experiencias pasadas nos moldean, y a veces, la única forma de avanzar es confrontar esas experiencias, desentrañar su significado y, en muchos casos, perdonar, tanto a otros como a uno mismo. Consideremos la psicología detrás de este anhelo. A menudo, cuando nos encontramos en un momento de cambio o de insatisfacción en el presente, tendemos a idealizar el pasado, a recordarlo como un tiempo más simple, más feliz, o con menos complicaciones. Esta idealización, si bien puede ser reconfortante en un primer momento, también puede ser una trampa. El pasado, con sus luces y sombras, es lo que nos ha traído hasta aquí. Intentar recrearlo tal cual es, sin las lecciones aprendidas, sería como intentar caminar hacia atrás, tropezando con los mismos obstáculos. Sin embargo, la búsqueda de Anne no parece ser una simple huida del presente, sino una intención activa de revivir y, por ende, de integrar aspectos de su pasado en su vida actual. Esto podría implicar reencontrarse con personas que fueron importantes, pero que por alguna razón se distanciaron. Quizás busca comprender los motivos de esa separación, o tal vez anhela recuperar la conexión y el apoyo que esas personas le brindaron. La idea de revivir puede sonar un poco a fantasía, a querer volver a ser quien era, pero en realidad, creo que se trata más de una búsqueda de autenticidad, de reconectar con las raíces que la definen.
Ahora, ¿qué clase de obstáculos podría encontrar Ande en su camino? El tiempo, por supuesto, es uno de ellos. Las personas cambian, las circunstancias evolucionan, y el pasado que ella recuerda podría no existir tal cual en el presente. Además, no todas las personas de su pasado estarán dispuestas a reabrir esa puerta. Algunas habrán seguido adelante, otras quizás guardarán resentimientos, y algunas incluso habrán desaparecido de su vida para siempre. La valentía de Ande reside precisamente en enfrentar estas incertidumbres, en arriesgarse a la decepción con la esperanza de encontrar algo valioso. La nueva oportunidad también puede referirse a la posibilidad de hacer algo que en el pasado no pudo o no se atrevió a hacer. Quizás un sueño que dejó guardado, una pasión que no exploró, o una relación que no se atrevió a iniciar. Revivir el pasado en este sentido sería darle vida a esas aspiraciones latentes, permitirse ser la persona que siempre quiso ser, pero que por miedos o limitaciones externas no pudo. Es un acto de autocompasión y de empoderamiento. Me parece crucial analizar las motivaciones subyacentes. ¿Qué la impulsa realmente? ¿Es el arrepentimiento, la nostalgia, la curiosidad, o quizás un sentimiento de pérdida que necesita ser sanado? A veces, cuando algo nos falta en el presente, tendemos a buscarlo en los ecos del pasado, esperando que allí encontremos la pieza que nos complete. La clave está en no caer en la trampa de la idealización, sino en buscar la verdad, la esencia de lo que fue, para poder integrarla de manera saludable en lo que es ahora. Y hablando de salud, este proceso de revivir el pasado y buscar una nueva oportunidad puede ser muy sanador si se aborda de la manera correcta. Significa aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de él. Significa comprender que los errores cometidos fueron parte de un aprendizaje, y que no definen quiénes somos hoy. Es un acto de perdón, de liberación y de crecimiento. Pensemos en las diferentes formas en que esto se podría manifestar en la vida de Ande. Podría ser un encuentro fortuito con un antiguo amor, desencadenando recuerdos y sentimientos largamente olvidados. O tal vez la decisión de visitar un lugar que marcó un hito en su vida, buscando revivir la atmósfera y las emociones de aquellos tiempos. Incluso podría tratarse de retomar una vieja afición o un proyecto que abandonó, dándole una segunda vida y, con ella, una nueva oportunidad para sí misma. La narrativa de revivir el pasado a menudo nos lleva a pensar en lo que se perdió, pero también, y esto es lo realmente interesante, en lo que se puede ganar. Una nueva oportunidad no es solo una repetición, sino una evolución. Es tomar lo mejor de lo que fue, aprender de lo que no funcionó, y construir algo mejor en el presente. Es un acto de valentía y de esperanza. A veces este proceso de revivir el pasado nos obliga a confrontar verdades incómodas, a aceptar que las cosas no fueron como las recordábamos, o que las personas que pensábamos que éramos ya no existen. Pero es en esa confrontación, en esa aceptación, donde reside el verdadero poder de transformación. Ande, al buscar revivir su pasado, está en un camino de autodescubrimiento, un camino que, aunque pueda ser doloroso en ocasiones, es fundamental para su crecimiento personal. Y es que en el fondo todos llevamos un bagaje de experiencias, de recuerdos, de personas que han marcado nuestra vida. A veces ese bagaje se convierte en una carga, en un peso que nos impide avanzar. Pero también puede ser una fuente de fortaleza, de sabiduría, de inspiración. La pregunta clave es cómo elegimos interactuar con ese pasado. ¿Nos dejamos atrapar por él, o lo utilizamos como un trampolín para construir un futuro más pleno? La idea de una nueva oportunidad sugiere que Ande no está resignada a su presente, sino que cree en la posibilidad de un cambio positivo. Este optimismo, esta fe en la capacidad de mejorar y de sanar, es lo que la impulsa a emprender esta búsqueda. Y es un mensaje muy poderoso para todos nosotros, porque nos recuerda que nunca es tarde para intentarlo, para buscar aquello que nos haga sentir más vivos y más completos. Imaginemos la escena. Ande, con una mezcla de nerviosismo y determinación, toma una decisión que la llevará a confrontar su historia. ¿Qué es lo que la espera al otro lado de esa puerta que está a punto de abrir? Serán reencuentros emotivos, descubrimientos sorprendentes, o tal vez la confirmación de que el pasado es un lugar del que solo podemos aprender, pero al que no podemos regresar. La incertidumbre es parte del atractivo de esta historia, y la promesa de una nueva oportunidad es el motor que la impulsa. En definitiva, la búsqueda de Ande por revivir su pasado y la consecuente nueva oportunidad nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la memoria y la capacidad humana de transformar y de sanar. Es un recordatorio de que, aunque no podemos
Y lo que fue si podemos elegir cómo lo recordamos, cómo lo interpretamos, y cómo lo integramos en nuestra vida presente para construir un futuro más prometedor. Su historia es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados, considerando nuestras propias experiencias y nuestros anhelos de mejora y de crecimiento. Para concluir, hemos explorado a fondo la intrigante premisa de Anne de buscar revivir su pasado, una nueva oportunidad. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este deseo, desde la simple nostalgia hasta la búsqueda de redención y crecimiento personal. Hemos reflexionado sobre los desafíos que Anne podría enfrentar, así como el profundo significado de una nueva oportunidad en el contexto de la memoria y el aprendizaje. La historia de Anne nos recuerda la importancia de confrontar nuestro pasado, no para recrearlo, sino para comprenderlo y para utilizar las lecciones aprendidas como cimientos para un futuro más pleno y auténtico. Es un viaje de autodescubrimiento, de valentía y de esperanza, un recordatorio de que el cambio y la sanación son siempre posibles si nos atrevemos a buscarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y reflexivo. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya dado mucho en qué pensar. Si este vídeo les ha llegado de alguna manera, si han resonado con las ideas que hemos compartido, por favor, dejen un comentario abajo. Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, y saber qué piensan ustedes sobre revivir el pasado y las nuevas oportunidades. ¿Han pasado por algo similar? ¿Qué consejo le darían a Anne? Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, a quienes creen que les podría interesar. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.